el profeta del Valle de los Huesos, ¡aleluya! Existió un hombre cuyas palabras resucitaron a los muertos, un hombre con quien Dios mismo conversó. Fue llevado a un valle donde únicamente había huesos secos, y entonces resonó una voz en Dael: a estos huesos resecos que cobren vida. En cuanto pronunció las palabras, los huesos comenzaron a moverse, la muerte retrocedió. De sus palabras brotaron tendones en los huesos áridos, se formó la carne y la vida retornó. Su nombre era Ezequiel. Ezequiel no era un profeta célebre, tampoco era un monarca poderoso. Era simplemente un joven sacerdote, un desterrado, un hombre quebrantado que permanecía sentado junto al río Quebar en tierras de Babilonia. Jerusalén quedaba terriblemente lejos. El templo donde soñaba oficiar ahora era apenas un recuerdo. Su futuro lucía borroso y su corazón oscilaba entre la esperanza y la desesperanza. Pertenecía al linaje de Leví. Si Jerusalén aún existiera, pronto estaría ministrando en el santuario de Dios. Pero ahora la ciudad yacía en ruinas, el pueblo vivía en cautiverio y Dios guardaba silencio. Durante días permanecía junto al río. Los ancianos recordaban el pasado, los jóvenes temían el futuro y los sacerdotes buscaban respuestas. Un día, su esposa Débora le preguntó a Ezequiel: ¿por qué permaneces callado? La gente necesita respuestas. ¿Acaso no eres sacerdote? ¿Sacerdote de qué, Débora? El templo ha sido destruido. Lo hemos perdido todo. ¿Qué puedo ofrecerles? En ese instante, un anciano se acercó a los sabios. Dicen que Jeremías todavía está en Jerusalén. El juicio no ha concluido. Dios no abandonará su propia casa. Ezequiel guardó silencio. Sabía en su interior que algo terrible aún estaba por venir. Y entonces, de repente, el cielo se abrió. Del norte surgió una tormenta feroz. Nubes densas, llamas de fuego y un estruendo como de ejércitos marchando. Ezequiel alzó la vista y contempló una visión que ningún mortal había presenciado jamás. 4 seres vivientes, cada uno con rostro diferente a un humano: león, buey y águila. 4 alas y pies resplandecientes como bronce pulido. Junto a ellos había ruedas, ruedas dentro de ruedas, y sobre las ruedas innumerables ojos. Se movían en todas direcciones sin girar. Sobre ellos había un firmamento reluciente y encima un trono. En el trono, una figura semejante a un hombre brillando como fuego, rodeada por un arco iris a la señal del pacto. Ezequiel cayó rostro en tierra, su cuerpo temblaba. Entonces llegó la voz a hijo de hombre: ponte de pie, hablaré contigo. Ezequiel respondió temblando en Señor: no soy profeta, no soy digno. Dios declaró: pondré mis palabras en tu boca. Te envió a una nación obstinada. Escuchen o no, tú hablarás. Entonces Dios extendió su mano. En ella había un rollo escrito por ambos lados, lleno de lamentos, dolor y juicio. Hijo de hombre, toma esto y cómelo. Ezequiel lo tomó con manos temblorosas y lo comió. Estaba lleno de juicio, pero en su boca fue dulce como la miel, porque era la palabra de Dios. A la visión terminó, el cielo se cerró. Ezequiel volvió a estar en la tierra. Débora y los sabios lo miraban fijamente. ¿Qué viste? Vi al Señor y me ha enviado. Ya no era solo un sacerdote, se había convertido en profeta y su misión apenas comenzaba. El mensaje de juicio a Ezequiel ya no podía permanecer en silencio. El fuego del Dios que le había hablado desde el cielo abierto ahora ardía en su corazón. Sabía que si hablaba, la gente lo odiaría. Si callaba, sería culpable ante Dios. En esa tarde, en el asentamiento de Babilonia, ardía una hoguera. Los exiliados se sentaron en círculo. Algunos hablaban de tiempos pasados, otros recordaban los muros de Jerusalén, y muchos creían que el cautiverio sería breve. Entonces Ezequiel se adelantó. Sus ojos no mostraban temor, solo una verdad pesada. Casa de Israel, dijo en voz alta: el Señor Jehová me ha hablado. Vuestra ciudad será destruida, el templo será profanado. Vendrá espada, hambre y peste, porque habéis roto el pacto. Se hizo un silencio, luego murmullos. Después, ira un sabio se levantó. Esto es mentira. ¿Cómo puede Dios destruir su propia casa? ¿No le prometió a David? Algunos se conmovieron, otros se asustaron. Algunos mencionaron a Jeremías, quien había dicho lo mismo. Ezequiel comprendió que las palabras no serían suficientes. Y entonces la palabra del Señor vino a él: al no solo hablarás, mostrarás señales. A la mañana siguiente la gente se asombró. Ezequiel yacía en el suelo,
acostado sobre un lado, sin moverse, sin hablar. Pasó el día, allí permanecía. Ezequiel, levántate. ¿Estás enfermo? Pero no se levantó. Cuando pasaron varios días, explicó: el Señor me ha ordenado que permanezca acostado así durante 390 días por los años de pecado de Israel. La gente se rió. Sei, ja, vuelto loco. Pero día tras día permaneció allí bajo el sol, en el polvo, ante los ojos de todos. Cuando se completaron los 390 días, se volteó al otro lado. Han ahora 40 días por Judá. Las risas disminuyeron. El miedo comenzó a crecer. Luego otra escena: Ezequiel preparaba pan, pero el combustible que usaba para cocinar horrorizó a la gente. «Esto es impuro, es una abominación». Ezequiel respondió: «A los que queden en Jerusalén comerán pan impuro así, porque Dios ha retirado su gracia». Una mujer lloró: «¿No hay esperanza?». Ezequiel dijo suavemente: «El arrepentimiento existe, pero ellos no escucharán». Días después, la gente lo vio con una espada afilada. En silencio se afeitó la cabeza y la barba. Luego dividió el cabello en 3 partes. Una parte la quemó en el fuego, otra la cortó con la espada, la tercera la esparció al viento. «¿Qué es esto?», susurraba la gente. Ezequiel declaró: «Este será el fin de Jerusalén. 1/3 morirá de hambre, 1/3 por espada, y 1/3 será dispersado entre las naciones. Pero unos pocos, muy pocos, serán preservados». Nadie ría ya, pero muchos aún no creían. La visión del templo profanado. Y entonces, una noche, el Espíritu de Dios vino sobre Ezequiel y fue llevado en visión a Jerusalén. Lo que vio fue más terrible aún. Dentro del templo, ídolos, sacerdotes adorando al sol, ancianos quemando incienso a dioses falsos, mujeres llorando por Tamuz. Señor, regresa, no nos abandones». Ezequiel tembló. «Pero esta es la casa del Señor». Entonces Dios habló: «¿Ves lo que han hecho con mi casa?». Y luego, lo inconcebible, a la gloria de Dios, se levantó del lugar santo, se movió hacia la puerta del templo y se detuvo allí, como dando una última oportunidad. Pero nadie cambió. Entonces la gloria atravesó los muros de la ciudad, se detuvo en el monte de los olivos y luego ascendió al cielo. Ezequiel lloró: «Señor, no nos dejes así. Todavía somos tuyos». Pero la respuesta llegó a ellos mismos. Eligieron su destino. Pocas semanas después llegaron noticias de Babilonia. El ejército de Nabucodonosor atacó Jerusalén. El hambre devoró la ciudad. Los nobles murieron en sus casas. Los sacerdotes clamaron: «Señor, sálvanos. Escucha nuestro clamor». Pero el cielo permaneció en silencio. Cuando cayeron los muros, el fuego estalló. El templo fue saqueado, el altar destruido, las columnas derribadas, y la casa del Señor fue consumida por las llamas. Jerusalén había terminado. Un sabio vino llorando ante Ezequiel: «Tenías razón. Dios nos ha abandonado». «No, nosotros lo abandonamos primero». Ya no había rey, ni templo, ni ciudad. Israel parecía muerto. Pero la historia no termina aquí, porque después del juicio, un nuevo amanecer aún estaba surgiendo en el horizonte. El valle de los huesos secos, Jerusalén, había caído. El templo se había convertido en cenizas. La identidad de Israel se había borrado. En tierra babilónica, los exiliados ahora lloraban abiertamente. Ya no quedaban ilusiones. Nadie decía: «Pronto volveremos». En cada mirada había una sola pregunta: ¿nos ha abandonado Dios para siempre? Los días pasaban. La gente moría, algunos de enfermedad, otros de trabajo forzado, algunos de desesperación. Ezequiel aún vivía, pero su corazón era pesado. Había visto el juicio, había visto el fuego, había visto partir la gloria de Dios, y ahora esperaba: «Señor, ¿es este el fin? ¿Nos levantaremos otra vez?». Entonces vino la palabra de Dios: «Hijo de hombre, ven conmigo». En un instante, Ezequiel fue arrebatado en el espíritu. Cuando abrió los ojos, estaba en un lugar desolado. Por todas partes había huesos, innumerables huesos secos, quebrados, esparcidos, sin tumbas, sin nombres, solo muerte. Esto era Israel en Ezequiel. Caminó entre los huesos. Cada paso recordaba una historia: reyes, sacerdotes, niños, madres, soldados, todos acabados. Entonces vino la voz de Dios: «Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos secos vivir de nuevo?».
Ezequiel se detuvo. Miró alrededor, la razón decía no, pero la fe decía otra cosa. Se inclinó y dijo: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Profetiza a estos huesos. Di en huesos secos: escuchad la palabra de Jehová. Pondré sobre vosotros carne, os cubriré con piel y viviréis. Ezequiel comenzó a hablar con voz temblorosa, y entonces surgió un sonido, un estruendo. Los huesos comenzaron a moverse. Se acercaron unos a otros, se conectaron. Aparecieron tendones, creció la carne, se formó la piel, cuerpos completos se levantaron, pero no había vida en ellos. Entonces el Señor habló: profetiza al Espíritu. Di oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Ezequiel obedeció y vino el viento. El aliento de vida llenó los cuerpos. Se levantaron un ejército vasto, viviente. Dios declaró: estos huesos son la casa de Israel. Dicen: nuestra esperanza está perdida, pero yo os daré vida. Os traeré de vuelta a vuestra tierra y pondré mi espíritu en vosotros. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ezequiel. No se trataba solo del regreso, era un renacimiento. La promesa del nuevo pacto. Entonces el Señor continuó: pero el problema no eran vuestros enemigos. El problema era vuestro corazón. Os daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y escribiré mi ley dentro de vosotros. No era solo la reconstrucción de una ciudad, era la transformación del alma. Luego Ezequiel vio otra visión: dos palos de madera, uno de Judá, uno de Israel. Dios dijo: únelos. Y se hicieron uno. Ya no serán dos, sino uno. Y tendrán un rey sobre ellos. A mi siervo David será su rey. Reinará para siempre. Haré con ellos un pacto eterno. Ezequiel comprendió: no era solo el regreso al pasado, era la promesa del futuro. Un rey que nunca moriría, un reino que nunca se rompería. Cuando terminó la visión, Ezequiel ya no estaba desesperado. Había visto la muerte, pero había visto que la vida era más grande. Entendió que la última palabra de Dios nunca es destrucción. Donde hay huesos, Dios puede soplar aliento. E Israel, que parecía muerto, resucitaría. Porque cuando Dios habla, hasta lo imposible obedece. La visión del templo glorioso Jerusalén seguía en ruinas. En el lugar del templo solo quedaban cenizas y piedras. Israel todavía estaba en cautiverio. El tiempo pasaba, 25 años. Muchos habían aceptado que la presencia de Dios se había convertido en historia, que nunca regresaría. Pero Ezequiel sabía que el silencio de Dios no significa ausencia. Una mañana, cuando todo parecía normal, la mano del Señor vino sobre Ezequiel y fue arrebatado en el espíritu. Cuando abrió los ojos, estaba sobre una montaña alta. Ante él había una ciudad enorme, más que una ciudad. En su centro había un templo. No era el templo de Salomón, era aún más glorioso, perfecto, impecable, santo. Ezequiel susurró: Señor, ¿qué es esto? Entonces apareció un ser divino con una cuerda de medir en la mano. Observa cuidadosamente todo lo que ves. Y dile a Israel: Ezequiel pasó por las puertas del templo. Los atrios eran vastos. El altar estaba en el centro. Cada megiddo era precisado, cada piedra santa. Pero lo más asombroso estaba por venir. De repente, desde el oriente surgió un rugido, un sonido como de muchas aguas. El cielo brilló, la tierra tembló. Y entonces aquella gloria que Ezequiel había visto partir regresó. La gloria de Dios vino del oriente y entró al templo. Ezequiel cayó al suelo. Las lágrimas corrieron por sus ojos porque comprendió. Este era el momento que había esperado durante años. El Señor declaró: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Aquí habitaré para siempre. Israel nunca más profanará mi nombre. La gloria había regresado, pero la visión no terminó. Ezequiel vio agua fluyendo desde el umbral del templo. Primero un pequeño arroyo, luego hasta las rodillas, después hasta la cintura, y finalmente un río que no podía cruzarse. El río fluía hacia el desierto. Donde quiera que llegaba, la tierra muerta cobraba vida. Crecieron árboles, dieron fruto, las hojas se convirtieron en medicina. Incluso el agua salada del mar muerto se volvió dulce. Aparecieron peces, la vida brotó. El Señor dijo: donde llegue este río, habrá vida. Estas aguas traerán sanidad. Ezequiel estaba atónito. No era un río ordinario, era el río de la vida, fluyendo de la presencia de Dios. Entonces el Señor declaró: os traeré de regreso.
os daré un corazón nuevo, y esta ciudad ya no se llamará solo Jerusalén. Su nombre será Jehová está allí. Ezequiel comprendió, este templo no era solo de piedras, era una señal. Vendría un tiempo cuando Dios no habitaría en templos de piedra, sino en los corazones de los hombres, cuando su espíritu estaría en cada creyente, cuando toda la tierra se llenaría de su gloria. El legado de Ezequiel, la visión terminó, Ezequiel despertó, pero su corazón había cambiado. Había visto el juicio, había visto la muerte, pero ahora había visto el regreso de la gloria, y sabía que la historia no había terminado, porque donde la gloria regresa, la esperanza nunca muere. Ezequiel había visto mucho, había visto abrirse el cielo, había visto el fuego del juicio consumir Jerusalén, había visto huesos secos cobrar vida, y había visto el templo donde la gloria de Dios volvía a habitar. Ya no era el mismo hombre que una vez se sentaba desanimado junto al río. Sus ojos ya no mostraban temor. Dentro de él había una paz profunda, porque había aprendido que Dios nunca falla. Israel estaba quebrantado. Su rey se había ido. Su ciudad había sido destruida, pero su Dios todavía estaba en el trono. Ezequiel miró a su pueblo. Algunos aún estaban sumidos en el dolor, otros cansados de la vida. Algunos habían abandonado toda esperanza por completo. Y entonces Ezequiel habló: casa de Israel, no estamos muertos, solo estamos oprimidos. El que nos derribó en juicio nos levantará en misericordia, el que nos dispersó nos reunirá. Les recordó que Dios nunca dijo que su disciplina sería el final. Siempre dejó una puerta abierta. Ezequiel sabía que esta profecía no era solo para su tiempo, era para las edades venideras. Vendría un día cuando Dios establecería a su pueblo no solo en una tierra, sino en una nueva identidad. Vendría un rey que reinaría no solo en el trono de David, sino en los corazones de los hombres. Un pastor que daría su vida por las ovejas. Ezequiel no vio todo esto claramente, pero vio la semilla. Supo que el propósito de Dios no era solo restaurar a Israel, sino transformar a la humanidad. Los templos pueden caer, las ciudades pueden arder, los reinos pueden terminar, pero el lugar donde Dios desea habitar es el corazón humano. Y cuando el corazón cambia, la historia cambia. El libro de Ezequiel comienza con juicio, pero termina con esperanza. Porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Castiga, pero no para destrucción, sino para transformación. Su silencio nunca es abandono, y su juicio nunca es la palabra final. La palabra final siempre es vida. La profecía de Ezequiel todavía resuena hoy. Cuando la gente dice todo ha terminado, Dios pregunta: ¿pueden estos huesos vivir? Cuando la fe se quiebra, su espíritu sopla nuevo aliento. Y cuando el hombre pierde toda esperanza, Dios inicia una nueva creación. Ezequiel cerró los ojos sabiendo esto. Su obra estaba completa. Había dicho lo que era difícil decir. Había visto lo que nadie había visto. Y había enseñado que Dios nunca abandona a su pueblo. La gente puede abandonarlo, pero Él nunca lo hará. Porque donde reina la muerte, Dios trae vida. Donde la oscuridad es densa, su gloria brilla aún más. Y un día toda la tierra se llenará de su presencia, como las aguas cubren el mar. Esta es la historia de Ezequiel ante juicio, restauración y esperanza eterna. Y esta historia todavía vive hoy, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía.